¿Y cuál es el disturbio subyacente en la parte respiratoria? El PCO2. ¿El PCO2 cómo está? Elevado. Entonces está mayor de 45 milímetros de mercurio milibares. ¿De acuerdo? ¿Lo entienden? Vale, muy bien. ¿Por qué? Doctora, ¿cuál es su nombre? Iris. Iris, dígame. ¿Por qué el PCO2 está elevado? Es decir, ¿cómo está la ventilación del paciente? Tenemos que recordar que la oxigenación es el intercambio de oxígeno y la ventilación es el intercambio de CO2 a nivel de membrana alveolar capilar. Vale. ¿Qué pasa con la ventilación de mi paciente? ¿Está aumentada o está disminuida? Disminuida. ¿Seguro? La veo dudosa. Ventilación disminuida. Muy bien, doctor. Disminuida. El paciente hipoventila, ¿de acuerdo? Yo normalmente tengo un volumen minuto de 6 litros por minuto aproximadamente. Es decir, yo si habitualmente tengo un volumen corriente, o sea, inhalo y exhalo medio litro, y usualmente tengo 12 o 14 respiraciones, normalmente voy a tener 6 a 7 litros habitualmente de intercambio. Con esos 6 o 7 litros, por el grado de difusibilidad del CO2, es suficiente para eliminar más o menos los 250 mililitros por minuto que se producen de CO2. El CO2 se va rápidamente. ¿Qué pasa si en vez de respirar 12 veces por minuto, comienzo a respirar solamente 6 veces por minuto? Hipoventilo. Entonces, ¿qué no voy a poder eliminar? El CO2 se va a acumular. Muy bien. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que tiene acidosis respiratoria, pensarán que el paciente no ventila. ¿Por qué no ventila mi paciente, doctora? ¿Por qué no ventila? Porque puede haber una obstrucción en la vía aérea. Perfecto. Los niños, algún niño se come una canica, se tapa la vía respiratoria, ¿puede entrar y salir el aire? El paciente hace hipercarbia, hace encefalopatía hipercárbica y hace acidosis respiratoria. Obstrucción de vía aérea, eso es en la parte alta. Si fuera una obstrucción de vía aérea más baja, usualmente ¿qué patologías conocen ahí? Lo que hemos hablado. EPOC y otro, asma, ¿verdad? Entonces es diferente. El asma probablemente es una cuestión de mucosa, mientras que la parte asmática es una cuestión de musculatura, ¿verdad? Entonces en la parte terminal también probablemente puede haber obstrucción de vía aérea. El asmático en la fase inicial no hace hipercarbia, pero cuando comienza a fatigarse, hipoventila, comienza a retener CO2. Entonces, el EPOC podría ser uno, la obstrucción de vía aérea. ¿Por qué más no ventila mi paciente? ¿Puede haber disfunción diafragmática? Tal vez. Lo han operado tal vez de un reemplazo valvular aórtico, le han abierto el mediastino y le han lesionado el nervio vago. ¿Mueve el diafragma? No. ¿El diafragma está aplanado y se mueve? No. ¿El paciente ventila adecuadamente? No. He visto pocos casos, pero he visto algunos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Los pacientes en un 100% de lo que dice la doctora, cuando están mucho tiempo en ventilación mecánica, el diafragma deja de funcionar porque el ventilador hace el trabajo de ellos. Cualquier músculo que no se utiliza se atrofia. Hay atrofia diafragmática, hay un problema neuromuscular, de miofibrillas, nervioso y demás, y el paciente, el diafragma no funciona. Entonces, si el paciente hipoventila, tú agarras y los tratas de sacar el ventilador, y el paciente, en vez de tener una expansión torácica adecuada, la ventilación, nada más. Así, una ventilación muy... ¿Qué otra enfermedad les puede producir eso? Los problemas neuromusculares, doctor. ¿Cómo cuál? El ELA. Vale, el ELA terminal. ¿Otro? Muy bien, hemos tenido una epidemia de Guillain-Barré, una parálisis ascendente, ¿verdad? Entonces el paciente tenía poca fuerza en la parte de las piernas, ascendía y el diafragma funcionaba o no funcionaba. En algunos casos, no, esos acaban en UCI intubados, ¿de acuerdo? Y a veces mejoraban y podían salir del ventilador cuando recuperaban la parte neuromuscular. Entonces el Guillain-Barré sería otro. ¿Cuál es otro? Miastenia. La miastenia no, la crisis miasteniforme, ¿verdad? La crisis miasteniforme puede ser un síndrome de Eaton-Landler, por ejemplo, o si no, una miastenia gravis propiamente dicha, que pasa en la parte neuromuscular con la acetilcolina, la acetilcolinesterasa y demás. Entonces, el paciente, además de que no tiene fuerza muscular, no tiene fuerza muscular diafragmática, no tiene fuerza para toser secreciones. Se acumulan las secreciones y tiene una pseudoobstrucción de vía aérea. Los pacientes no pueden movilizar secreciones y van tapando todas las cosas y no pueden ventilar. ¿De acuerdo? Ustedes lo que pueden hacer a un paciente con Guillain-Barré, por ejemplo, para evaluar idealmente habría que utilizar un espirómetro de Wright y hacer al paciente que tenga un volumen respiratorio forzado. Pero si no se puede hacer eso, ustedes lo que le hacen cuando lo evalúan, ¿qué es? Agarran y le pueden decir que tome aire, ¿no?
Entonces tu capacidad pulmonar, que debería llegar a 6 litros, usualmente tienes una capacidad, tomas aire y usualmente deberías contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 30 más o menos. El paciente que tiene poca capacidad pulmonar porque no mete mucho volumen, comienza a contar 1, 2, 3, 4 y se agota. Llega a menos 5 o 6 segundos y su capacidad pulmonar no va. Va a acabar teniendo CO2 y probablemente va a acabar en un ventilador. Va a acabar haciendo CO2 respiratorio. ¿De acuerdo? Entonces la parte neuromuscular, pues, ¿qué más? Asmáticos, EPOC, y en la parte neurológica propiamente dicha, arriba, ¿qué le han dado a su paciente? Bensos o opiáceos, cualquier depresor del centro respiratorio a nivel vulvar. Ustedes le dan un depresor y el paciente, o tal vez es una persona que está de fiesta y se pasa de pastillas y entra con depresión y entra con encefalopatía precárdica y acidosis respiratoria o acidemia respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, tal vez a veces las partes infecciosas, encefalitis o meningitis o demás, pueden hacer también lesiones del sistema nervioso central, pero es más infrecuente. Pero entonces, esto es más o menos sencillo, no sé si ustedes lo pueden entender así. Un paciente vive con acidosis. Ven que el paciente es respiratorio porque está acumulando CO2. Automáticamente ustedes piensan que no ventila. ¿No ventila por qué? Porque la parte neurológica está deprimido, porque tiene una obstrucción de vía aérea, porque tiene una parte neuromuscular alterada, ¿de acuerdo? O a veces la parte propia pulmonar, que es infrecuente en los pacientes con COVID, como tenían mucho espacio muerto anatómico, luego lo van a revisar, lo vamos a ver en la parte respiratoria, este es el alveolo, y esta acá es el capilar. Entonces, usualmente el espacio muerto, ¿se acuerdan que ese espacio muerto es la zona que no intercambia? ¿De acuerdo? Que no intercambia. Entonces, como no intercambia, el CO2 no va a salir. ¿Cuándo pasa esto? Si es que acá tienes microtrombosis. Entonces, ¿la sangre podría, con el CO2, puede pasar por acá para salir? No, esto es espacio muerto. Si tú tienes muchas unidades alveolares que están trombosados los capilares, tienes aumento del espacio muerto. Eso se ve con la ecuación de Bohr, no importa. No va a venir en el examen eso. Pero, por si acaso, pero el espacio muerto anatómico aumentaba muchísimo en los pacientes con COVID. Eso lo veíamos mucho. Entonces, en COVID teníamos pacientes intubados que tenían CO2 de 100. Algunos hemos visto besos con 160, 150. Y claro, característicamente, usualmente al paciente lo veíamos, pasaban los días que íbamos sacando gasometrías y el bicarbonato comenzaba a subir. Porque tenía que compensar o no tenía que compensar. 30, 35, 40. Algunas hemos visto con bicarbonatos de 60 de bicarbonato. Entonces los pacientes comienzan a compensar. Mientras el riñón lo permita, porque eso es a nivel tubular y la unidad sacromita tiene que funcionar bien. ¿De acuerdo? Entonces automáticamente PCO2 es muy raro en neumonías, pero pueden, algunas muy graves que hacen lesiones pulmonares intensas, podrían. ¿De acuerdo? Entonces acidosis respiratoria. ¿Hay dudas? No es difícil de entenderlo así, ¿verdad? ¿De verdad no hay dudas? Vale, muy bien. Entonces, luego vamos a ver cuál es nuestro estudio respiratorio. Alcaleno. Entonces, en este paciente, ¿el pH cómo está? Está aumentado. ¿Y cómo está el PCO2? Disminuido. Entonces, mi paciente está hipo o hiperventilando. Hiperventila. Elimina en exceso el CO2 que debería estar a un nivel normal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué mi paciente, o no paciente, porque a veces es un poco fisiológico, ventila muy rápido? O sea, ¿por qué? Uno, la ansiedad. ¿Cómo? No, pero una cosa primaria, porque lo primero hubiera sido lo otro, ¿no? Un problema de ansiedad. Muy bien. Entonces, yo ahorita estoy súper ansioso por ir a la clase y no sé si me va a ir bien, y entonces me pongo... Y ustedes habrán visto algún paciente o en las películas que tienen crisis de pánico, ¿verdad? Entonces el paciente se pone ahí, tiene sensación de muerte, sensación de ahogo y comienza a hiperventilar. ¿Qué les dan? Una bolsa, ¿verdad? ¿Para que haga? Para que retenga el CO2 y regrese. Claro, el CO2 que tú has eliminado vuelve. Es por esto, porque el paciente está hiperventilando porque está muy ansioso. ¿De acuerdo? Entonces el paciente tiene ansiedad. Yo sé que es patológico, pero digamos no es una cuestión, digamos... No es muy patológico. Bueno, sí. Vale, entonces el paciente está hiperventilando por ansiedad. ¿Por qué más puede estar hiperventilando mi paciente? Pero eso es una compensación de la acidosis metabólica, doctora. Entonces no es primario.
¿Han visto pacientes con dolor? ¿Cómo están? Ansiosos. ¿Verdad? El dolor puede ser una causa de hiperventilación. ¿De acuerdo? Si tiene fiebre, infecciones, tal vez le da fiebre al paciente. Y ustedes cuando están con fiebre están ventilando rápido, ¿no? Con una frecuencia respiratoria incrementada. Pueden generar hiperventilación. Digamos, no es muy patológico, ¿no? Es una respuesta normal a una patología. ¿Qué más? Ansiedad, dolor, fiebre. Las embarazadas, ¿de acuerdo? Las gestantes también pueden generar hiperventilación. Y una cuestión muy patológica que sí deberían recordar es la toxicidad por salicilatos, ¿de acuerdo? Entonces, la toxicidad por salicilatos, lo que pasa es que luego cuando veremos acidosis metabólica, veremos que acidosis metabólica con un nivel elevado produce toxicidad por salicilatos. Pero cuando el salicilato recién comienza a entrar, estimula el centro respiratorio, y como estimula el centro respiratorio, el paciente comienza a hiperventilar. Entonces, el paciente llega a emergencia y la primera respuesta puede estar hiperventilando, ¿de acuerdo? Luego pasará a ser una acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Entonces, en estos pacientes, el problema es que están hiperventilando por cualquiera de esas cosas que hemos mencionado, ¿de acuerdo? Encefalopatías también, hay pacientes encefalópatas que pueden tener eso. Entonces, lo clásico que yo he visto son pacientes que han tenido trauma craneal encefálico y están secuelados, y cuando están secuelados hacen lo que se llama un síndrome de autonomía paroxística, entonces liberan catecolaminas una barbaridad, y cuando hacen estas crisis el paciente se pone diaforético, ideático, con piloerección y demás, y ellos comienzan a hiperventilar. Pero no, la gasometría está todo normal, salvo que están hiperventilando, simplemente porque tienen descarga de energía. Es una alteración, una secuela a lo que es un trauma craneal. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No es complicado así? Vale, entonces ustedes aprenden que tienen acidosis y me dicen no ventila. No ventila puede ser neurológico, obstrucción de vía aérea, una cosa pulmonar o neuromuscular. El paciente está hiperventilando, es un poco, salvo lo único que yo me preocuparía sería si tuviera toxicidad por salicilato. Lo demás, pues, algo alprazolam, la temperatura, cualquiera de esas cosas. ¿Vale? Muy bien. Entonces, bueno, ahí está. Es que no lo quiero bajar porque, no importa, ahí está. Hay estas fórmulas, ¿verdad? ¿Las han visto? Ya, no sirven para nada, ¿de acuerdo? Entonces no se las aprendan. Si algún docente les dice a ustedes que tienen que sabérselas, pues no vayan a decir que yo he dicho que no sirven, ni a balas. Ustedes se las aprenden y se acabó. Yo no se los voy a preguntar en el examen. ¿Realmente por qué? Porque los estados mixtos, que es a lo que queremos llegar, se interpretan de otra manera, sobre todo en la parte metabólica. O sea, un paciente viene chocado y viene con acidosis metabólica. Entonces, lo normal que es que vamos a hiperventilar, ¿verdad? Y si nos comenzamos a fatigar en la parte muscular, el paciente dejará de respirar. O sea, pero eso no es una cosa que vaya a demorar, es algo que lectura. Eso no cambia las cosas. En la parte mixta de los estudios metabólicos sí es importante diagnosticarlo, y eso sí les voy a enseñar así. Acá la única que tal vez podríamos tratar de utilizar, que yo, si lo recuerdo siempre, es la de Winters, ¿de acuerdo? Pero, en general, yo les diría que no se las aprendan. Ya son un poco old school. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en alcalosis respiratoria, que es lo que ustedes acaban de mencionarme, ven que el pH está elevado ahí, y ven el bicarbonato, no, pero el pH2 está bajo, ¿verdad? Porque el paciente hiperventila. Y son las causas que ustedes han dicho, ¿no? Ansiedad, enfermedad nervioso central, uso de salicilatos, embarazos o algún tipo de encefalopatía. Los pacientes con encefalopatía hepática, que tal vez han visto cirróticos, ¿verdad? Con descompensación. Esos pacientes hiperventilan habitualmente. ¿De acuerdo? Una cuestión secundaria. ¿Vale? Muy bien. Luego está la acidosis respiratoria, que tiene acidosis, lo que hemos dicho, y tiene las enfermedades que ustedes mismos me han dicho, ¿no? Neuromusculares, obstrucción de vía aérea, alteraciones de la caja torácica, tienes problemas de salud, que ha tenido un trauma torácico o un tórax inestable. Un tórax inestable quiere decir que tres o más de las costillas se han roto en 2 o más puntos, ¿de acuerdo? Que se están flotando. Y eso produce que no tengas una amplificación adecuada, entonces no puedes meter la adecuada ventilación. Entonces el paciente puede hacer acidosis respiratoria, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya lo sabe, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver alcalosis metabólica, ¿de acuerdo? Entonces, el alcalosis metabólica, ¿cómo está el pH? Aumentado. ¿Y cómo está el bicarbonato o el exceso de bases? Aumentado.
Entonces tiene un exceso de bases positivo. Hay una diferencia, que está por acá. O sea, normalmente en las gasometrías hay cosas que se miden y cosas que se calculan. Y depende de los gasómetros que tengamos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si ustedes miden, si ustedes en una gasometría ven la saturación es muchísimo mejor medirla directamente de un satómetro o oxímetro de pulso. Porque la saturación en una gasometría se calcula dependiendo del PO2. Y ustedes han visto que en la gasometría le ponen pH y le ponen temperatura al paciente, ¿verdad? Buenas noches. Entonces, normalmente hay una curva, ¿no se acuerdan? Hay una curva de dilución de oxígeno en hemoglobina. ¿Se acuerdan de la curva de dilución? Que acá entra el 2,3 de... Vale. Entonces, en la curva de dilución entra 2,3 fosforilato, temperatura, acidosis y todas estas cosas. Normalmente ahí tú calculas el PO2, según el PO2 calculas la saturación del paciente. Entonces son cosas calculadas, lo mejor es medirlo directamente. El bicarbonato es una cosa que se calcula, no se mide. ¿Y qué pasa? Que lo que hace la máquina, en la mayoría de máquinas, hay máquinas que sí pueden medir el bicarbonato, pero en la mayoría de máquinas lo que hacen es que, oye, yo tengo bases. ¿Para qué sirven las bases? Para tamponar, ¿verdad? O sea, tú tienes un exceso de hidrogeniones y los hidrogeniones se van a unir al bicarbonato, ¿verdad? Van a formar H2CO3 y esto se va a ir ¿de qué? En H2O y CO2. Esto por eso se le llama buffer volátil, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el buffer va a tamponar el exceso de hidrogeniones y esto del bicarbonato se va a ir en CO2 y el CO2 se va a eliminar a través de la ventilación. Entonces eso es volátil, por eso es un buffer volátil. Hay muchos más buffers, ¿de acuerdo? No solamente eso. Pero tradicionalmente se creía que el principal tamponador era el bicarbonato, pero no lo es. ¿De acuerdo? Los buffers intracelulares aún son más importantes en cuanto a cantidad. Entonces, lo que hace el gasómetro es agarrar y decir, oye, mi paciente tiene pH de 7.2 para una temperatura de tanto, en un PCO2 de tanto. Debería tener tanto bicarbonato para poder alcanzar un pH de normalidad. ¿Cuánto le falta? Le falta para esto 10 de bicarbonato. Entonces tengo un exceso de base de 10. Por consecuencia, tengo un bicarbonato de más o menos 14. Entonces, esto se calcula basado en el pH y en el PCO2. Entonces, lo que en teoría uno debería ver es el exceso de bases. Miren. Si ven esta gasometría, acá sale el bicarbonato, ¿verdad? 4.7 sale, por si acaso. Y acá sale base en exceso, menos 28. O sea, no es un exceso, es un déficit de base. ¿De acuerdo? Entonces, si tiene un déficit de base, es una acidosis metabólica porque le faltan bases. Pero si tiene un positivo, tendría un exceso de bases, por lo cual sería una alcalemia. ¿De acuerdo? Una alcalosis. ¿Me entienden? Solamente para que lo sepan. Yo sé que todo el mundo, inclusive mis residentes y todo, automáticamente ven el bicarbonato, pero el concepto no es ese. ¿De acuerdo? El concepto es el que les estoy diciendo. Bien. Entonces, Sigal y Anderson en el 17 calcularon esto. Y este es el normograma. ¿De acuerdo? Entonces, basado en una concentración de bicarbonatos de pH y de temperatura, para un CO2 adecuado, el paciente debería tener tanto bicarbonato para llegar a un pH de normalidad en una temperatura de normalidad con una función ventilatoria de normalidad. ¿Cuánto le falta? 10. Quiere decir que debería tener un bicarbonato. ¿Vale? Pero se interpretaría así, pero haga lo que quiera. Es decir, en buen plan, ¿no? Bicarbonato, si quieren lo ven primero. Bueno. ¿De acuerdo? Pero ese es el concepto. Muy bien. Vale, entonces, estamos ¿cierro la puerta? ¿Están bien? Ciérralo, por favor. A ver. ¿Va a cerrar la otra? También. ¿Puede volver a explicar esa parte del bicarbonato? Lo que pasa es que hay problemas, solamente es la interpretación. Usted puede ver el bicarbonato como tal, no hay problema. La idea es que la interpretación original que se hacía en los consensos era ver lo que es el déficit y el exceso de base. O sea, si yo tengo acidemia, doctora, ¿qué tengo? ¿Exceso de hidrogeniones o déficit de hidrogeniones? Exceso, ¿verdad? Quiere decir que si tengo exceso, tengo
poco bicarbonato. ¿Cuánto base me falta para tamponar esta acidemia? Me falta base, por eso tengo déficit de base. Es negativo, por eso tengo un bicarbonato bajo. Oye, tengo pocos hidrogeniones, por eso estoy alcalótico. Entonces, ¿me sobra o me falta bicarbonato? Sobra. Tengo exceso de bases. Tengo probablemente un positivo acá. Es un exceso de bases. ¿Mejor? Vale, doctor. Es solamente conceptual, porque esto... Vale, entonces, en alcalosis metabólica tenemos un exceso de bases. Y de manera coloquial diríamos que tiene mucho bicarbonato. ¿Verdad? Eso diríamos que el paciente tiene mucho bicarbonato. Vale, ok. Entonces, en la fase de alcalosis metabólica, a ver, muchas de estas cosas que les voy a explicar no van a venir en inglés. Evidentemente, la mayoría de estas cosas no van a venir en inglés. La parte fisiopatológica. Porque yo estoy seguro que nos vamos a olvidar todos. ¿De acuerdo? Pero es importante que la escuchen, tal vez se aprendan alguna de estas cosas. ¿De acuerdo? Pero realmente el concepto, o sea, no quiero enredarlos, no se hagan bolas. ¿De acuerdo? En la fase de alcalosis metabólicas tiene que haber dos fases. Uno, la hiperproducción y la inhibición, o el exceso de pérdida de hidrogeniones. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que hay muchas fases en las cuales en la parte renal, a través de la anhidrasa carbónica, se produce bicarbonato. La principal es que en el túbulo contornado proximal se reabsorbe bicarbonato una barbaridad. Ustedes recuerden que en el túbulo contornado proximal 95% de las cosas que pasan, aminoácidos, urea, sodio, potasio, todo se reabsorbe, se chupa todo ahí. ¿De acuerdo? Entre eso está el bicarbonato. Uno de los estimuladores para que se reabsorba mucho bicarbonato es la producción de glutamina. Da igual. ¿De acuerdo? Pero la glutamina cuando se produce amonio, el amonio amoníaco y se eliminan hidrogeniones. ¿Para qué les digo esto? Porque hay una función en la cual muchos hidrogeniones se tienen que eliminar. Eso es el perder ácidos. Eso es ganar bicarbonatos. Y un bicarbonato se mete a la sangre. Acá dice sangre, lumen para que se vaya a abrir. ¿De acuerdo? Entonces se acumula, se ahorra bicarbonatos. Luego, en otras fases acá, por ejemplo en las células intercaladas o demás, usualmente acá también se eliminan un exceso de hidrogeniones y normalmente el bicarbonato puede también reabsorberse acá a través de piel. Ahora vamos a ver por qué. En el sistema de pendrinas hay una enfermedad que se llama una enfermedad de deficiencia de pendrinas. Usualmente el bicarbonato tendría que eliminarse a través de un intercambio con cloro. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar por qué. ¿De acuerdo? En todas estas también en las células principales donde funciona el sodio y el bicarbonato, el sodio por eso TPAs y la eliminación de hidrogeniones, en todo esto actúa mucho el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Lo recuerdan? Sí. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cuándo se activa? Cuando estamos en estrés. Cualquier mineralocorticoide que se produzca en la capa. Ustedes han hecho endocrino, ¿verdad? Vale. Entonces el sistema renina-angiotensina-aldosterona lo han revisado, ¿verdad? Entonces todo eso se puede activar mucho, por ejemplo, cuando estamos hipovolémicos, para que haya disminución del filtrado glomerular, se activa para que haya vasoconstricción, para que haya absorción de sodio y todas esas cosas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, acá se reabsorbe el bicarbonato, ¿de acuerdo? Acá en el túbulo colector, ven mi... No ven mi flecha, ¿no? Acá ven esto, ¿no? ¿No? ¿Ven el puntito rojo? No. ¿Ahora sí? Ya. Entonces acá en el sistema del túbulo colector, usualmente también en las células intercaladas es lo que pasa, ¿no? Se elimina hidrogeniones, se encarga de eliminar hidrogeniones y también de amonio con hidrogeniones y acá se reabsorbe. Reabsorbe bicarbonato. Acá actúan usualmente, ¿qué diurético actúa acá? ¿Se acuerdan? ¿Qué diurético conocen? Los de asa y anestesidas, ¿verdad? Acá actúan las furosemida, ¿verdad? Las anestesidas actúan en la bomba sodio-cloro acá en la parte ascendente, en el túbulo contornado distal, ¿vale? Y bueno, entonces, las causas principales de acidosis, de alcalosis metabólicas, ¿cuáles son? Una es la que ven ahí. ¿Cuáles son? No se ve, ¿no? Así está, ahí arriba. Una es vómitos. Otra causa. Su paciente está en cirugía con una sonda gástrica. Pérdidas gástricas. Luego, hipovolemia. ¿Vale? Yo creo que
son las principales que ustedes deberían tratar de aprender? Porque existen otras, pues, síndrome de Leber, fibrosis quística y demás, que son un poco más complicadas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa acá? Mi paciente está con vómitos. ¿Qué se produce en la parte del estómago? ¿Qué secreción se produce? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, HCl. El paciente está vomitando un montón. Entonces, ¿qué está perdiendo? Hidrogeniones y cloro. Entonces, ¿qué va a haber? Un exceso de bases, porque todos los hidrogeniones que se están produciendo y podrían reabsorberse, las células parietales están produciendo eso, están reabsorbiendo y demás, lo estamos perdiendo a través de vómitos. Entonces va a haber un exceso de bases. Además de eso, si es que estoy vomitando mucho y no puedo ingerir líquidos porque estoy en mi casa, voy a estar hipervolémico o euvolémico. Voy a estar hipovolémico. ¿Cuál es la respuesta normal del cuerpo a la hipovolemia? Activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si activo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la aldosterona habitualmente lo que va a hacer la aldosterona normalmente lo que va a hacer es usualmente mete sodio y bota mucho potasio. ¿De acuerdo? El problema del potasio siempre es que si no se reabsorbe, no va a poder botar hidrógeno ni se va a poder manejar la cantidad de hidrógeno. Y los cloros, este cloro de acá, ¿tenemos cloro en el cuerpo? ¿Dónde está el cloro? Lo hemos botado en los vómitos. El cloro tendría que llegar a la parte del túbulo colector para meterse y eliminar bicarbonato. Si no lo puedo intercambiar, ¿qué va a pasar con el bicarbonato? Se va a quedar. Entonces, hay un sistema de perpetuación de la alcalemia. Entonces, no importa estas cosas, no se las tienen por qué aprender. Pero lo que tienen que saber es que el paciente con vómitos pierde hidrogeniones, pierde cloro, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y eso produce de manera secundaria que el paciente retenga líquidos, retenga sodio y retenga bicarbonato. Con lo cual el paciente comienza a ser alcalemia. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el otro paciente? El paciente que utiliza diuréticos. El paciente que utiliza diuréticos también va, bueno, el paciente que utiliza furosemida va a actuar en la bomba 2 sodio, cloro, sodio, potasio 2 cloro y va a comenzar a perder también mucho sodio. ¿De acuerdo? ¿El paciente va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona porque va a estar hipovolémico? Sí. No va a estar hipovolémico. Si activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, funciona absolutamente igual. Comienza a retenerse, no puedes eliminar bicarbonato, se comienza a retener sodio. Acá se pierde también un componente positivo de hidrogeniones en la luz intraluminal y eso inhibe que los hidrogeniones sean elevados. Bueno, un montón de causas que producen eso. Pero la idea es que si estás hipovolémico, el sistema se activa y comienzas a retener más bicarbonato. Lo cual se traduce que los vómitos, las sondas nasogástricas con alto residuo gástrico y los pacientes con hipovolemia tengan activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿De acuerdo? Igual produces vasoconstricción aferente y oliguria y demás cosas. Entonces, si ustedes saben eso, bueno, si ustedes saben eso, a un paciente ya está con vómitos o con pérdidas gástricas o con hipovolemia, ¿qué le van a poner de tratamiento? ¿Hidratación con qué? Con cloruro sódico, porque le tienen que reponer cloro que el paciente está perdiendo y demás, para que se corte el estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, funcione el sistema de pendrinas y el paciente pueda comenzar a eliminar el exceso de bicarbonato y comienza a retener un poco de hidrógeno. Entonces lo lógico es que si el paciente es hipovolémico, tienes que ponerle fluidos. ¿De acuerdo? Que es una cosa que ustedes harían evidentemente por la historia clínica, pero si ustedes encuentran un paciente que está deshidratado, probablemente puedan encontrar en su gasometría de alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el otro grupo de pacientes de alcalosis metabólica? El otro grupo de pacientes es el exceso de mineralocorticoides. Mi paciente no está hipovolémico. Mi paciente simplemente tiene un tumor a nivel adrenal y está produciendo un exceso de de mineralocorticoides. Entonces, ¿cómo va a estar el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Superactivado. Lo han visto en endocrino tal vez un poco, ¿verdad? Entonces, ese sistema renina, ¿cómo va a funcionar? Produciendo exactamente lo mismo. Va a meter mucho sodio, va a eliminar potasio, va a retener mucho volumen intravascular, va a estar en paciente hipertenso y va a hacer alcalosis metabólica. Entonces, acá está, ¿no? Gran volumen intravascular, hipertensión e hipocalemia.
Entonces, si ustedes quisieran clasificar a las alcalosis metabólicas, ustedes van a ver que el paciente tiene pH alto y van a ver dos grupos. Los pacientes que están hipovolémicos y los pacientes que están hipervolémicos. Los hipovolémicos han perdido por algún lado los ácidos, se ha activado su sistema renina angiotensina de aldosterona, y esos lo han perdido ¿por qué? Porque han usado diuréticos previamente, porque están con vómitos, porque han perdido mucho por uso de laxantes, porque tienen un adenoma velloso, pero se han visto que es como un manantial que tiene una bolita y comienza a salir agua y agua, y el paciente tiene diarrea todos los días, o una ileostomía de alto volumen. Entonces el paciente está hipovolémico, ¿lo entienden? Entonces tiene el sistema renal alto y tiene alcalosis metabólica. En cambio, el otro grupo son los pacientes que no están hipovolémicos, son los pacientes que están produciendo algo que es aldosteronismo primario. Mire, todo lo que tiene que ver con la parte mineralocorticoide, ¿no? Tumores productores de renina, aldosterona. Estenosis de la arteria renal que produce activación del sistema renina aldosterona. Síndrome de Cushing, mucho efecto glucorticoide y mineralocorticoide. Producción hipotópica de corticotropina. Síndrome de Liverpool, exceso de mineralocorticoides o aldosteronismo por glucósidos. Todo lo que tiene que ver con una cosa primaria. ¿Cómo los puedo diferenciar? Evidentemente la historia clínica es diferente, ¿verdad? ¿Sí o no? Es diferente la historia. Vale. ¿Cómo podrían ustedes diferenciarlos laboratorialmente? Midiendo el cloro en orina. ¿Por qué? Si yo estoy deshidratado, ¿qué cosa va a hacer mi riñón? Va a absorber y chupar absolutamente todo. Dentro de ello el cloro. El cloro va a estar bajísimo en la muestra de orina. ¿Cómo ustedes miden la orina en orina? Perdón, el cloro en orina. ¿Cómo lo miden? Toman una muestra en una gasometría, la llevan al gasómetro y la ponen. Y eso les la va a dar. En el gasómetro no solamente se mide sangre, se mide cualquier tipo de líquidos. ¿Qué líquidos miden ustedes en el gasómetro? Sangre, orina. Cuando pinchan un pulmón porque piensan que tiene un empiema, no miden para ver el pH. Si tiene un empiema es un pH menor a 7.2 y tiene indicación de drenaje torácico. Si es una punción lumbar, ¿no miden el líquido cefalorraquídeo? ¿Para ver qué cosa? El lactato, porque un lactato mayor de 4 se asocia a meningitis bacteriana. ¿De acuerdo? Entonces cualquier líquido se puede medir. Y entre ellos pueden medir el cloro. Si el cloro está bajo, el paciente está deshidratado, está chupando todo, no hay cloro en la orina. Si el paciente en cambio está hipervolémico, ¿su riñón chupa o no chupa esto? No, elimina todo el cloro. Y se clasifica en esto. ¿Lo entienden? Ese es el resumen de alcalosis metabólica. ¿Lo entienden o no lo entienden? En resumen, otra vez, porque siempre hay que rebobinar. Esto lo saben. ¿Cuál es el disturbio subyacente de la alcalosis metabólica? La activación del sistema renina angiotensina aldosterona. Puede ser porque estoy hipovolémico. Si estoy hipovolémico, ¿qué enfermedades me dan hipovolemia? ¿Ah? Vómitos, sonda gástrica, ileostomías, deshidratación, uso de diuréticos y demás. Lo clásico, ¿de acuerdo? Y en cambio, si no está activado eso, es porque el paciente tiene una lesión primaria mineralocorticoide. ¿Cómo podrían diferenciarlo? Por la clínica o si no por el cloro. Y el cloro ustedes lo pueden entender como que si estoy hipovolémico, reabsorbo todo, no hay cloro en orina. Si no estoy hipovolémico, no reabsorbo todo, pero todo. ¿Vale? ¿Lo entienden? Entonces, en este paciente que está acá, le van a poner ustedes cloruro sódico. Si está vomitando, ¿cómo podrían hacer que el paciente pierda menos ácidos? ¿Qué medicamento disminuye la producción de ácidos en el estómago? Tengo acidez, ¿qué voy a tomar? Omeprazol, pantoprazol o lansoprazol. Un paciente que está vomitando, que tiene una sonda nasogástrica o alto residuo, le pueden poner omeprazol. ¿Va a perder hidrogeniones? Ya no. La alcalosis puede comenzar a cortar. Lo otro que no les he dicho en los gráficos es la hipocalemia. Como el sistema renina angiotensina de aldosterona mete mucho sodio y bota mucho potasio, la hipocalemia es un estimulante muy fuerte de la reabsorción de bicarbonato. Entonces uno tiene que corregir el potasio. Siempre. ¿De acuerdo? Entonces, si estás vomitando, bueno, pues le pones cloruro y pones inhibidores de glucosa. Si estás con pérdidas extragástricas, te pones cloruro. Y tienes que reponer potasio. El potasio es súper importante. Cuanto más hipocalemia tienes,
más estímulo de alcalosis metabólica, así perpetúa. ¿De acuerdo? Porque se produce más glutamina y eso se produce más aminoácidos, toda una serie de cosas que producen. ¿Vale? Evidentemente, si es una causa primaria porque tiene un tumor mineralocorticoide, ¿qué van a hacer? Pues tendrán que operarlo y sacarle las suprarrenales, ¿no? O sea, eso no se puede hacer de otra manera. O tendrán que ponerle un bloqueador del sistema renal que tiene aldosterona, ¿no? Probablemente espironolactona, ¿de acuerdo? O tal vez IECAS, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿han entendido alcalosis metabólica? Mentira. ¿Dudas? ¿De nuevo qué? Bueno, pH. ¿Cuál? ¿Cuál le pondría? Esa, vale. Esa, doctora. Entonces, usted, vamos a ver. ¿Qué está activado bastante en la alcalosis metabólica? ¿Qué sistema? ¿Por qué se activa? ¿Por? ¿Hipo? ¿O? Porque es una cosa primaria. ¿Las hipovolemias cuáles son? Estás deshidratado. ¿Vale? Ileostomía, todo eso. Bueno, yo sé que es mucha diarrea y demás. En cambio, las otras son las primarias. ¿El paciente está hipovolémico acá? ¿Está hipervolémico? Sí, está hipervolémico porque reabsorbe sodio y reabsorbe agua. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ya tiene usted estos dos grupos grandes. Evidentemente, la historia clínica la guiará. No tendrá que usar un cloro en orina. Pero la historia clínica le podrá orientar si tiene permiso. Si usted quiere hacer una parte clínica, ¿qué cosa me dirá? Vale. ¿Por qué está abajo acá? Porque estoy polémico. ¿Y qué pasa con este hipovolémico? Está deshidratado. Después estás deshidratado, comienzas a absorber todo. Como la falla renal. La falla renal normalmente cuando tú ves, a veces ves que al final, por eso la urea es mucho más importante. La urea normalmente comienza a elevarse primero en las fallas renales porque comienza a absorber todo. La urea en el tubo enteroproximal se comienza a absorber y tienes urea de 80, 70, eso tiene una puesta normal, pero ya comienzas a tener falla renal. Estás pre-renal y el paciente comienza a reabsorber todo. El cloro no puede salir en la orina porque lo está chupando todo. En cambio acá está saliéndose nomás. ¿Por qué no lo reabsorbe? Porque no estoy pobre. ¿Vale? ¿Mejor? Sí. Vale, muy bien. ¿Alguna duda? ¿Seguro? Vale, veremos en el examen. Muy bien. Entonces, ya sabemos alcalosis metabólica, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver, ¿cuál es el último que falta? Acidosis metabólica. ¿Cómo está el pH? Y el exceso de base te falta, ¿verdad? Entonces, así como la alcalosis metabólica se clasifica en clorosensibles o cloriosensibles, o sea, cloropositivos o cloronegativos, ¿cómo se clasifica la acidosis? ¿Ven o le prendo la luz? ¿Prendo? Prende. ¿Mejor? Entonces, ¿cómo se clasifican las acidosis metabólicas? Venga. Denise, ¿cómo se clasifica? Doctora, en el fondo, ¿cómo se clasifica? Doctor, sigue usted. ¿Quién sabe? Los voy a matar, pero esto es una cosa fácil. De cuarto secundaria mi sobrina estaba haciendo acidosis metabólicas. GAP. Ay, qué bien, ¿no? GAP normal y GAP elevado. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula del GAP? No. Sodio menos la sumo de cloro más bicarbonato. No son todos, doctor. Yo sé a lo que usted se refería, pero no son todos los positivos, los cationes. Porque hay otros cationes que son. Otros positivos que conocen ustedes, ¿cuáles son? Potasio, que ya no entra, antes se utilizaba en la fórmula, ya no, porque genera un poco efecto en el GAP. ¿Qué más? Calcio, magnesio. ¿De acuerdo? Son otros cationes que no entran a tallar en la fórmula.
Y en los negativos, ahora vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, todos saben, si alguien les dice que la fórmula es sodio, antes era más potasio, ¿verdad? No es correcto, pero no le digan que yo he dicho que es incorrecto. Si ustedes dicen no, en la literatura dice que es así. ¿De acuerdo? Ya no se utiliza lo del potasio. Antes se utilizaba. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es el GAP? O hiato aniónico. ¿Qué cosa es? ¿Alguien quiere? ¿Qué es el GAP? La concentración de iones que no son, no pueden ser medidos, ¿no? Porque tienen poca concentración. No, estamos correctos. Se pueden medir, pero en general son los que no medimos habitualmente. ¿De acuerdo? Lo que dice el doctor es correcto. Es la diferencia, el hueco de aniones que deberían estar compensándose. Existe un principio, que es el principio de electroneutralidad. En nuestro cuerpo todo debería estar en equilibrio. ¿De acuerdo? Una semana estudio, una semana todo. Una semana... Equilibrio todo. ¿De acuerdo? El GAP tiene que ser compensado los positivos con los negativos. Si ustedes sumaran todos mis positivos y todos mis negativos, tendrían que dar 0 más o menos algo, ¿no? Pero debería ser así. Entonces, si ustedes ven los positivos, tenemos el sodio. ¿De acuerdo? ¿Ven ahí atrás porque está muy bajo? Mejor lo pongo más arriba, ¿no? Bueno, entonces, ustedes tienen el sodio en 140, ¿vale? Tienen el cloro en 104, ¿de acuerdo? Y tienen el bicarbonato en 24, ¿de acuerdo? Esa es la fórmula que ustedes van a hacer. Sí, ¿verdad? Entonces, acá existe una brecha o hiato aniónico. ¿De acuerdo? Que son lo que ha dicho su colega, que son los aniones que no estamos midiendo. Pero están en el cuerpo, están normales. O sea, mi cuerpo los tiene y están generando un principio de electroneutralidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son estos tres? Muy bien, fosfatos. Muy bien, sulfatos. ¿El último? Muy bien, albúmino. Muy bien. Entonces, de acuerdo. Entonces, ¿eso tenemos en el cuerpo normalmente? Sí. Si nosotros nos midiéramos, nosotros podemos medir fósforo y albúmino normalmente. Lo que pasa es que tiene que hacerse una carga. El albúmino es miligramos por decilitro, tiene que pasar a miligramos por litro. Si tú lo midieras y lo sumaras, más acá, calcio, magnesio, fósforo, debería dar 0. ¿El hiato aniónico es normal en el cuerpo? Sí, está en el cuerpo dando vueltas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuánto suma? Sumen, por favor. 140. 124 más 104. Menos 140. 2. Entonces, estos tres, digamos que van a sumar 2. Ahora, lo clásico, lo normal es que sea 10, ¿de acuerdo? Pero tradicionalmente se dice que es 12. Pero también eso depende de la máquina de gasometría. Porque igual que cuando miden el INR siempre lo comparan con un valor normal, ¿no? Y hacen una relación entre el valor normal de la mañana de una persona sin alteraciones de convolución, lo comparan con eso, 1.3, 1.4. Esto también debería hacerse así contra una muestra de normalidad, ¿de acuerdo? Pero a veces no se hace. Por eso puede haber varios. Pero digamos que esto va a ser 2. ¿Por qué? Para que ustedes lo entiendan mejor, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a interpretar más? Porque luego lo tienen que interpretar así. Digamos que cada uno contribuye en 4. Lo cual no es verdad, porque el gran contributor es la albúmina. Casi un 80%. O sea, esto debería ser como 10, 1, 1, una cosa así. ¿De acuerdo? Pero no importa. Hagamos la suma y sale 140. ¿De acuerdo? ¿Entienden el hiato aniónico? ¿Es normal? ¿Lo tenemos en el cuerpo todos? Sí. Ahora, ¿qué pasa acá? Tienes un sodio de 140. ¿De acuerdo? Muy bien. Tienes un cloro de 104. ¿De acuerdo? Y tienes un bicarbonato de 14. ¿Cuánto es el hiato aniónico?
Más o menos. 22. ¿Vale? ¿Eso es alto o es normal? De estos 22 doctores, podemos dividirlos en dos grupos. 12 y 10. ¿12 a qué corresponde? Díganlo. Esos son buffers no volátiles. ¿Cuál es el buffer volátil? El bicarbonato. Se volatiliza por CO2. ¿Y estos 10? ¿Ah? No, el cloro está acá abajo. No, el bicarbonato está acá. El bicarbonato tiene 14. ¿Ah? No medidos. Son no medidos. ¿Cuáles son las causas, doctor? Son 5. Lactato. Muy bien, doctor. ¿Qué más? Beta-hidroxibutirato en cetoacidosis, que es una acetona, un tipo de las 3 cetonas beta-hidroxibutirato. Luego, tóxicos. ¿Cuáles son los tóxicos? Salicilatos. Hace un rato hablamos del salicilato. Luego, en vez de etanol, a veces, ¿qué cosa tomamos? Lo tomamos metanol. Cuando los ha dejado la novia, ¿qué cosa toman? Etilenglicol, ácido fórmico y demás. ¿De acuerdo? Entonces, hay otros tóxicos. ¿Cuál más? Rhabdomiolisis. Porque la rhabdomiolisis libera mucho CPK, libera lactato, libera fosfato, libera un montón de cosas. Y la última es insuficiencia renal grave, con tasa de filtrado glomerular menor a 20. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir, yo siempre lo imagino así, siempre se los cuento así. Este es el cloro. Y este es el bicarbonato. ¿De acuerdo? Este es el bicarbonato y acá, digamos, está el GAP. Entonces, el GAP, que es en 12, ha comenzado a crecer. Pues son aniones que no he medido, ¿verdad? Fosfato, sulfato, aluminio. Entonces, no, ha comenzado a crecer. Ha comenzado a crecer. ¿Y qué cosa comenzaba a crecer? El bicarbonato. Esto ha comenzado de ser un 12, ha comenzado a hacerse así grande. Y el bicarbonato ha comenzado a hacerse más chiquito. Ha ocupado un espacio porque esto tiene que tener electroneutralidad. Uno ha crecido y el otro se ha hecho más chiquito. ¿Lo entienden? Vale. ¿Por qué ha crecido esto? 12 son normales y 10 ha crecido porque el lactato está dando vueltas en el cuerpo, el beta-hidroxibutirato por una cetoacidosis diabética está dando vueltas en el cuerpo, tienen algún tóxico metido en toda la sangre, o ha habido rhabdomiolisis, o el paciente tiene insuficiencia renal muy grave. Ahora yo les voy a explicar por qué. ¿Lo entienden? Eso es el hidroto amniónico y porque crece. Por eso ha crecido. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa aquí? Sodio, cloro de 114 y bicarbonato de 2, de 14, no, de 16. ¿Cuánto tiene? 16, ¿no? Sodio 140. ¿Ah? ¿Está normal? Está normal. No está bajo, está normal. Porque es menos de 12. ¿De acuerdo? Está normal. Pero mi bicarbonato normalmente, ¿cuánto es? 24. ¿De acuerdo? ¿Está bajo o no está bajo? Porque está bajo. ¿Qué ha crecido? Ok, entonces, en este caso el GAP está normal, se ha quedado normalito. El bicarbonato estaba así y el cloro que estaba así ha comenzado a crecer y esto se ha hecho más chiquito. El cloro normalmente es 104, ahora está en 114. Las acidosis metabólicas se clasifican en GAP elevado y GAP normal o hiperclorémicas. Estas acidosis se llaman hiperclorémicas porque es que el cloro ha crecido y el bicarbonato ha bajado. ¿Por qué el cloro ha subido en mi paciente? Las anteriores hemos visto las 5 causas o no. ¿Por qué el cloro ha subido en mi paciente? ¿Qué le he dado mucho? ¿Dónde le he dado mucho cloro?
En el cloruro de sodio. Normalmente el cloro, como ustedes pueden ver, es entre 94 y 104 miliequivalentes por litro. Un cloruro sódico, ¿saben qué concentración tiene? Tiene 154 miliequivalentes por litro. O sea, tiene 154 de sodio y tiene 154 de cloro. ¿Tiene mucha hipercloremia o no? Tiene mucho cloro con relación a la concentración por volumen. Si yo le doy mucho cloruro sódico, voy a darle más cloro del que el paciente tiene. El problema de los pacientes que son sobrehidratados con soluciones con cristaloides es que pueden hacer acidosis hiperclorémicas. Por eso ahora se ha creado lo que son las soluciones cristaloides balanceadas, que tienen menos cantidad de cloro. ¿Conocen alguna? Seguro que sí. ¿Ringer lactato les suena? El Ringer lactato solamente, si no me equivoco, tiene 104, 110 de cloro, equivalentes por litro. Y hay otro que es el plasmalite, que el plasmalite solamente tiene 90 y tantos de cloro. Son soluciones balanceadas. Cuando ustedes lean la guía de sepsis o demás, van a ver que se recomienda dar soluciones de cristaloides, porque son un gran grupo, pero dentro de todo preferir las balanceadas, no dar mucho cloro. Porque la hipercloremia está asociada a más mortalidad y a más daño renal. Sobre todo está asociada a mucho daño renal, porque el cloro produce mucha vasoconstricción arteriolar eferente en la mácula densa. Como tiene mucho cloro, lo que haces es oliguria, es falla renal, y la falla renal está mucha asociada a mortalidad. Entonces, idealmente no deberíamos resucitar al paciente con mucho cloro. Pero es lo que hay. Ustedes, algunos rotarán el carrión, creo que a veces tienen Ringer lactato. Digamos, sería más razonable. Ahora que hagamos tratamiento de citocidosis diabética, veremos que la citocidosis diabética puede producir inicialmente citocidosis metabólica con un anión alto, porque se acumula el beta-hidroxibutirato. Pero si tú lo vas a resucitar mucho, le vas a poner mucho cloruro sódico. Si le pones mucho cloruro sódico, va a pasar a ser esto, la citocidosis hiperclórica. Y a veces puede ser un error en la confusión, un error en la interpretación de resultados. ¿De acuerdo? ¿Han entendido? Vale, pues eso sí es lo fácil. Ahora vamos a hacer lo difícil. ¿Vale? No entiendo. Entonces, ¿y otras causas de acidosis hiperclorémica? No hay mucho cloro. O si no le he dado mucho cloro a mi paciente, el bicarbonato ha comenzado a perderse y el cloro ha comenzado a crecer. ¿Por qué puedo perder el bicarbonato? ¿Dónde se pierde el bicarbonato? ¿Ah? En el riñón. ¿De acuerdo? El paciente puede tener insuficiencia renal. Pero ustedes dirán, pero hace un rato también nos ha puesto insuficiencia renal. Vale, pues. Entonces, en los pacientes que tienen insuficiencia renal tienen que tener una tasa de filtrado glomerular mayor a 20. ¿Por qué? Bueno, ahorita les voy a explicar, ¿de acuerdo? Insuficiencia renal también puede ser eso. Y la otra es solamente cuando pierde el carbonato a través del sistema gastrointestinal. ¿No ven que se secreta mucho el carbonato a nivel en la zona biliar, en el duodeno? Entonces, si tú tienes también mucha diarrea, podrías perder también. En las zonas altas podrías perder mucho bicarbonato. ¿De acuerdo? Pacientes que tienen fístulas gastrointestinales altas pueden perder bicarbonato, entonces tienen que estar reponiendo soluciones de bicarbonato. Entonces se pierde el bicarbonato, se hace chiquito, y ¿qué es lo único que le queda al paciente? Como el GAP no va a crecer, tiene que crecer el cloro. Entonces por eso se hace acidosis hiperclorémica. ¿Vale? Muy bien. Vale, entonces ahora les explico esto. Imagínense, ustedes saben que los pacientes con insuficiencia renal tienen tasas de filtrado. Cuando tienes tasas de filtrado glomerular muy bajitas, menores a 20, y estás en el límite, estás orinando poco y demás, ¿manejas bien o no manejas bien los electrolitos? No, ¿verdad? Ustedes saben que los pacientes pueden acumular potasio, hay inclusive los nefrólogos hacen cálculos con el fósforo y el calcio, ¿verdad? No sé. Entonces, si el riñón es incapaz de manejar los electrolitos, ¿qué puede comenzar a acumular cuando están las tasas de filtrado glomerular muy chiquitas? ¿Qué va a comenzar a acumular? Sulfatos. Imagínense como no maneja el riñón eso porque tiene una tasa de filtrado glomerular muy baja, eso en vez de tener 4 pasa a 5. Y esto le pasa a 5. ¿Cuánto tiene ahora? 5 más 5 más 4. ¿Tiene un anión gap alto o no? Ese es el problema. Tú acumulas fosfatos y sulfatos y tu GAP crece. Acá no. Acá el problema es que la función tubular que se actúa en la falla renal, que es una falla renal prerenal que todavía no está en tasas de filtrado glomerular muy bajas, comienza a haber disfunción tubular. Y en el túbulo está la anhidrasa carbónica. Entonces pierdes bicarbonato. Y el bicarbonato comienza a ser chiquito y el cloro comienza a crecer. Entonces los pacientes que tienen falla renal muy grave, crece esto y crece el GAP. Los pacientes que no,
pierden bicarbonato. Esa es la diferencia entre los dos grupos. ¿De acuerdo? ¿Me entienden? A ver. Doctor, ¿cuál es su nombre? Luis, Luis, por favor, ayúdenos leyendo el caso clínico. varón de 74 años, jubilado previamente minero, enolismo crónico, lleva bebiendo 3 días consecutivos hasta 24 horas antes de ingresar por emergencia. Un día de enfermedad caracterizada por malestar general, náuseas, vómitos. Hoy los familiares notan respiración rápida y progresiva somnolencia. Es llevado a emergencia del hospital donde se evidencia frecuencia cardíaca en 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria en 33, presión arterial en 90/60, saturación de 86%, paciente en mal estado general, taquipneico, piel fría, estuporoso, pupilas de 6 milímetros, poco reactivas. Vale. Entonces, salud. Entonces el paciente, ¿por qué lo traen principalmente? Alteración del nivel de conciencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando hagamos la clasificación del nivel de conciencia haremos muchas pruebas, dentro de ellas una que te puede orientar siempre la gasometría, que tiene muchos datos a revisar. Luego lo veremos en la clase. ¿De acuerdo? Esta es su gasometría. No sé si... Ahí está. ¿Pueden ver ahí? ¿Se ven? 6.7 de pH. Eso es, doctor, una acidemia, ¿verdad? Muy bien, doctor. Luego, ¿usted qué va a ver? Muy bien. Su CO2, doctor, está en 20. Si fuera respiratorio, ¿cómo tendría que estar el CO2 si fuera una acidemia? Elevado. ¿Está elevado? Por consecuencia, ¿qué será? Metabólico. ¿De acuerdo? Evidentemente usted va al déficit de base y tiene un déficit de base muy amplio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico gasométrico? Cuando hacen una acidosis metabólica, ¿qué cosa van a hacer inmediatamente? Calcular el anion K, porque así se clasifica. Muy bien, acá está. Sodio, 134. Cloro, 107. Bicarbonato, 5, digamos. ¿Cuánto tiene? 22. De esos 22, ¿cuántos son normales? 12. ¿Cuántos no son normales entonces? Entonces, basado en la historia clínica, ¿qué podría estarle pasando a este buen caballero que lleva viviendo 3 días consecutivos y viene con somnolencia? Venga. ¿Ah? Tóxicos, ¿por qué? Metanol. Metanol. O sea, ¿qué es lo que pasa, no? A este paciente que yo lo vi en emergencia, se le acabó el dinero. ¿Y qué cosa compra? Pues licor de mala calidad, ¿verdad? Hubo un reporte de la Dirección de Salud porque había una intoxicaciones, ¿no? Con jóvenes que estaban tomando punto G o por loco, no sé qué cosa estaban tomando. Porque tenía metanol, ¿de acuerdo? Entonces el metanol se puede intoxicar y el paciente puede tener dando vueltas esto en su sangre, ¿de acuerdo? ¿Por qué más podría ser? Los vómitos da alcalemia. Piensen ustedes, ¿qué otras de las causas? Ya han dicho una, que han dicho toxicidad por metanol. ¿Otra causa? Insuficiencia renal. Podría ser, o sea, es raro, ¿no? Pero podría ser. ¿Qué más? El lactato. ¿Cómo es eso el lactato, doctora? ¿Está elevado? Lo normal es menos de 1.4. ¿Podría ser un contributor a su decisión de con anion K elevado? Sí. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Es un alcohólico que probablemente no ha comido mucho. Cetoacidosis por inanición, ¿verdad? Los pacientes tienen inanición. ¿Por qué se produce la cetoacidosis por inanición? ¿Por qué se produce la... Doctora. ¿Por qué se produce la cetoacidosis normalmente? Ahora vamos a hacer la clase de cetoacidosis. La fisiopatología. Doctora. ¿Tienes glucosa en las células?
porque tienes déficit de insulina, ¿verdad? En este caso de inanición es porque no tiene glucosa, porque no está comiendo. Eso, el que las células no sensen glucosa, ¿a qué lleva? A que comiences a liberar, a que hagas glucogenólisis. Tu reserva del hígado, que tiene glucógeno, se parte para liberar glucosa en el cuerpo, porque dice, mis células no tengo glucosa, ¿de dónde voy a vivir? Cuando se acaba esa reserva, ¿de dónde sacas energía? De las grasas, de los triglicéridos. Los triglicéridos se parten en glicerol y ácidos grasos. Los ácidos grasos se transforman en cetonas. El paciente con inanición tiene un mecanismo similar. Lo que pasa es que no tiene tanta hiperglucemia como el paciente diabético. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente tiene cetonas. Dentro de las cetonas están el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato. ¿De acuerdo? Entonces, el beta-hidroxibutirato se podrá elevar en este paciente y poder hacer cetoacidosis metabólica, acidosis metabólica con ANGAP elevado. Sí, podría ser. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tiene tres posibles causas, tal vez insuficiencia renal, como ha dicho su colega. ¿Y el otro, poder tener rhabdomiolisis? ¿Por qué tendría rhabdomiolisis? Tal vez ha estado borracho y se ha caído del cuarto piso y se ha fracturado las dos piernas. No lo sé, habría que medirle su CPK. ¿De acuerdo? Y examinarlo, evidentemente, ¿no? El paciente podría tener eso. Entonces, este paciente podría tener cualquiera de esas cosas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, evidentemente nosotros pensamos, bueno, acá está la clasificación que acabamos de revisar, y ustedes otra vez tendrán en su cabeza que las acidosis metabólicas con ANGAP elevado se clasifican en lactato, beta-hidroxibutirato, renal porque acumulan sulfatos y fosfatos, toxicidad. Esto del trincol siempre está en los refrigerantes de los autos, Sí. ¿no? Entonces, en el refrigerante, cuando se toman el refrigerante, sí, vale. Rhabdomiolisis masiva, eso. ¿De acuerdo? Estos son los clásicos, estos son los que tienen, o sea, ustedes no se pueden, bueno, yo sé que es difícil porque recién lo están estudiando, a mí me costó cuando era residente todavía, pero luego ya te los aprendes, ¿de acuerdo? Y entiendes un poco eso. Y los ANGAP normal son los que pierden bicarbonato por el riñón, porque está dañado, pero que no es una falla crónica con disfunción glomerular muy baja. Los pacientes que tienen exceso de fluidoterapia y los pacientes que pierden bicarbonato. Son los clásicos, ¿de acuerdo? ¿Lo entienden? ¿Sí? Vale, hasta ahí vamos bien. Muy bien, ahora, cuando tienen el GAP, tienen que recordar que se tiene que corregir. ¿De acuerdo? Imaginemos que este paciente tenía, en vez de 22, tenía 11 de GAP. Y el cuadro clínico les decía una cosa. Ustedes le pueden corregir el GAP. ¿Por qué se corrige? ¿Saben? Por albúmina. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por cada punto de GAP, por cada punto de GAP, por cada punto de GAP, perdón, por cada punto de albúmina que baja debajo de 4, tú solamente tienes que sumarle 2.5 al GAP. Por ejemplo, imaginemos que este paciente tenía una albúmina de 2 miligramos por decilitro y tenía 10 de GAP. ¿Cuánto es su GAP corregido? 12.5. ¿Cuánto? El paciente tiene 2, ¿verdad? ¿Cuánto es lo normal de albúmina, doctores? 4. ¿Vale? Entonces, si baja de 4 a 3, ¿cuánto le voy a sumar yo al GAP? 12.5. Y si baja de 3 a 2, otros 2.5. Si baja de 2 a 1, otros 2.5. Entonces, ¿cuánto GAP tiene el paciente? Si tiene 10 y tiene 2, 5. 15. 15. Usted le suma 5. Lo corrige de 10 a 5 más, 15. Entonces usted lo corrige en 15. ¿El paciente ahora tiene una acidosis metabólica con ANGAP elevado? Sí. ¿Por qué? Otra vez, esto es medio complicado de entender. Si no lo entienden, no importa. Pero sí tienen que saber que tiene que corregirse la albúmina. Siempre. ¿De acuerdo? ¿Entienden el factor de corrección? Sí lo entienden. Vale, ok. Entonces, ¿qué pasa? La albúmina realmente
no contribuye en 4-4-4, contribuye mucho más. ¿De acuerdo? Pero imaginemos que es 4-4-4, para que vean simplemente la magnitud. ¿Cuánto hemos dicho que tiene este paciente de albúmina? 2. ¿Cuánto tendría de gap entonces el paciente? 10. Y si le sale 12, ¿está más alto o no está más alto? Es decir, el paciente tiene 10, pero yo sumo sodio menos cloro y bicarbonato y me sale 12. Pero en el cuerpo hay solamente 10 de los aniones no medibles. ¿Está alto o no está alto el gap? Sí, porque él debería tener 10. Entonces, lo que pasa es que debe haber 2 dando vueltas en el cuerpo que no me estoy dando cuenta. Entonces, como la albúmina es un factor tan importante de corrección, tendríamos que corregir siempre por albúmina. ¿De acuerdo? ¿Me entiende? Sí. No creo. He visto caras que no. La albúmina es un factor súper importante. Lo normal, si es que tuviera una albúmina muy bajita, es que mi gap no sea 12. Mi gap normal, si yo estoy con un cáncer caquético y demás, si tengo mi albúmina en 1, pues mi gap no debe ser 12. Mi gap por una albúmina de 1 debe ser 5 o 4. Si me sale un gap de 8, es que tengo algo más alto de acuerdo, porque mi gap normalmente debería ser 5. Entonces, como tiene la albúmina baja, siempre es el factor de corrección, porque yo siempre en mi cabeza tengo 10. Y eso es una cuestión diagnóstica. Entonces, yo tengo que identificar qué le pasa a mi paciente. Y para identificarlo, para no tener ese tipo de correcciones, de alteraciones, perdón, tengo que corregirlo siempre por algo. Entonces, otra vez, nos podemos olvidar siempre por qué se altera esto, pero siempre tienen que corregir algo. ¿De acuerdo? Siempre vamos a ver. ¿Cuál es el factor de corrección? Por cada punto que baja la albúmina, le subo 2.5 al lado. ¿Vale? Sí. Ahora, si leen la lectura, ahí lo dice. ¿Sí? ¿Sí, doctora? ¿Sí? Muy bien. Vale, ok. Entonces, hay otra clasificación que es la clasificación de Stuart que no van a aprender, que no se utiliza, pero es lo que decía su colega, que decía que todos los positivos tienen en contra de todos los negativos. Entonces, esto utiliza más principios además de la neutralidad y es muy complicado de hacer, existen aplicativos y todo para poder hacer, pero tiene una... El objetivo de esto es diagnosticar al paciente para que lo puedan tratar. Entonces ustedes tienen que diagnosticarlo para decir, oye, mi paciente tiene la posibilidad de estar intoxicado por algo, o tiene la posibilidad, porque hemos tenido con la UCI pacientes con acidosis tubular que el paciente, oye, tiene acidosis metabólica. ¿Por qué tiene acidosis metabólica? Ah, pues mira, oye, estas son las causas. ¿Por qué tiene esto? Pues, porque puede tener una acidosis tubular. Le medíamos ciertas cosas, está la acidosis tubular. Ciertas cosas. Tú puedes intentar diagnosticar al paciente. No tienes que saberte todo, ¿de acuerdo? Pero tú tienes que saber que sí tienes que sacar el gap para las asociaciones metabólicas, que el gap tienes que corregirlo por albúmina y ya está. En tu celular luego tendrás las causas de esto, ¿no? Y evidentemente si el producto lo sabe, se las tiene que saber. Pero en su vida de atención al paciente probablemente las tenga en el celular. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, esto esto es como se interpreta por el método de Stuart, que es un poco más complicado, pero da igual, ¿de acuerdo? Ya, entonces, este es el paciente que han visto hace un momento. Acá está el bicarbonato, acá está, perdón, sí, pues este es el bicarbonato, acá está el sodio y acá está el cloro. Acá miren su pH 6.8, el paciente está hiperventilando, probablemente tratando de compensar, ¿verdad? ¿Cuánto tenía de gas con una acidosis metabólica? ¿Cuánto tiene? 144 menos 112, 32 menos 5, 27, ¿vale? Este paciente entonces tiene algo dando vueltas en el cuerpo, ¿verdad? A este paciente le pusimos etanol. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú le pones etanol, o sea, para un ron, un whisky, o sea, y se lo pones, ¿para qué? Para que el metabolismo, normalmente el metabolito del metanol es el que es tóxico. Entonces tú, para que no se metabolice todo, más bien le das etanol para que se metabolice lento. Entonces las concentraciones bajitas ya no hacen daño ocular, daño cerebral, nada. Igual que el cerebro cerebral. Por eso pasa a veces que cuando la gente está tomando, por ejemplo, estoy en una fiesta y estoy tomando, solamente viene, por ejemplo, en una fiesta solamente uno es intoxicado. Y el problema es que a veces hay alcoholes de mala calidad y ese paciente, ese asistente de la fiesta tiene muy mala suerte que solamente se pone a tomar el ron de quemares.
En cambio, los demás están tomando ron, bueno, un vasito de cerveza, un vasito de whisky, lo que sea. Ese otro etanol ayuda a disminuir el metabolismo del metanol. Entonces siempre tomen variado, por si acaso. ¿De acuerdo? Entonces, está dando vueltas, ¿cuánto de metanol en el cuerpo? Tenía 27 de K. ¿Cuánto está dando vueltas de metanol? 15. Porque 12 es normal, ¿verdad? Muy bien. Acá, su pH ha mejorado, miren, 7.25. Tiene 147 menos 118. ¿Cuánto es? 29. Menos 9, 20. ¿Cuánto tiene dando vueltas en el cuerpo? 8, porque 12 es normal. ¿Ha disminuido la cantidad de metanol? Probablemente sí. Último día. ¿Qué? 134 menos 107. 27. Menos 18. 9. ¿Es normal o no es normal? Está normal. ¿Tiene metanol dando vueltas en el cuerpo? Ya no. El GAP se ha normalizado. ¿De acuerdo? Tiene bicarbonato de 18. ¿Cuánto debería tener de bicarbonato normalmente? ¿Por qué tiene bicarbonato de 18 entonces? ¿Qué cosa ha crecido? Si el GAP está normal y el bicarbonato está normal. ¿Cuánto tiene de cloro? 107. ¿Acá tiene acidosis? Está compensada por la parte respiratoria, yo lo sé, pero su disturbio subyacente no tiene acidemia, pero su disturbio subyacente es una acidosis hiperclorémica. Entonces yo venía a esto y es mejor poner soluciones cloradas a mi paciente. ¿Me entienden? Lo único extra que tendrían que saber es que hay que corregirlo por albúmina. ¿No está tan complicado? Más o menos, ¿no? Eso siempre hay que hacer. Ustedes cuando vayan ahora a emergencia y demás, vean gasometrías y comiencen a hacer el ejercicio simplemente. Primero, pH, CO2. ¿Es respiratorio? Si es respiratorio, hipoventila o hiperventila. No es respiratorio, es metabólico. Si es alcalosis metabólica, tiene el sistema renina-angiotensina aldosterona elevado. Porque está deshidratado o porque está hipervolémico. Cualquiera de las dos cosas. Si es acidosis metabólica, tiene un GAP elevado o tiene un GAP normal. Y eso lo hago con la fórmula y veo si el paciente tiene el GAP por eso elevado y es hipervolémico. Y ahí la clínica me ayudará, la historia clínica. ¿De acuerdo? Lo último. Nos quedan 7 minutos. Bueno, luego vamos a hacer cetoacidosis, que es más sencillo, que es 1 hora. Estados mixtos. Esto de las fórmulas que decía que no sirven. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, préstenme atención. Vamos a hacer cetoacidosis, que es más sencillo, que es 1 hora. Estados mixtos. Esto de las fórmulas que decía que no sirven. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, préstenme atención. Traten de concentrarse. ¿De acuerdo? No es exactamente así, pero la gente recomienda que se haga de manera sencilla. ¿Qué es eso? Hay una fórmula para ver lo que se llama el delta de delta, que es el delta de GAP sobre el delta de bicarbonato. No se la aprenda, no importa. ¿De acuerdo? Es más intuitivo hacerlo de esta manera, porque va a salir igual. ¿De acuerdo? Muy bien. Mi paciente tiene 20, este paciente. ¿Cuánto tiene de bicarbonato? Perdón, de GAP, 27 hemos dicho, ¿no? Sí. Ya, ok. Tiene 27. ¿Cuánto es normal, hemos dicho? Vale. ¿Cuánto tiene dando vueltas en el cuerpo? Entonces, si tiene 15 dando vueltas, si este es el GAP y este es el bicarbonato. Este va a comenzar a crecer y el bicarbonato se ha hecho más pequeño. ¿Cuánto ha crecido el GAP? 15. ¿Cuánto tendría que haber bajado el bicarbonato? 15. Yo sé que no, porque cuando lean la lectura va... O sea, la mayoría de gente dice que deberíamos hacerlo así para hacerlo sencillo. Pero hay gente que dice que el lactato solo influye en 0.5, el beta-hidroxibutirato influye en 1, entonces 1. Si sube 1 el beta-hidroxibutirato, baja 1 el... Pero en general es así. Si ustedes, el GAP les ha subido 15, el bicarbonato tendría que haber bajado 15. Ojo, 12 son normales. Si ustedes tienen 27, si tuvieran 16, ¿cuánto tendría que haber bajado el bicarbonato? 4, porque ha subido 4, tendría que haber bajado el bicarbonato en 4, ¿verdad? Eso es el delta de delta. ¿De acuerdo? Eso es el delta de delta. Ahora, ¿qué pasa acá, por ejemplo? 144 menos 112, 132. Menos 5, 25. Tendría que tener 12, tiene 12 de exceso. ¿Cuánto tendría que tener el bicarbonato? 24 menos 12,
12, o estoy haciendo mal los cálculos. No, 15, ¿verdad? Tiene 15 de exceso. 24 menos 15, ¿tendría que tener cuánto de bicarbonato? ¿Lo entienden o no lo entienden? 15. ¿Sí, doctor? ¿Sí o no? Sí, sí, lo entiendo. Vale, bien. Lo importante es que lo entiendan. Entonces, si ha subido en 15 el GAP, tiene que haber bajado en 15 el bicarbonato. Tiene 9 bicarbonato. ¿Cuánto tiene bicarbonato? 5.3. Entonces, ¿tiene más acidosis o menos acidosis? Él debería tener 9 de bicarbonato, pero tiene 5, tiene menos bicarbonato. Más acidosis. Tendría que tener más acidosis. Entonces ahí tiene una acidosis mixta, porque tendría que tener, porque tiene Cloro. hipercloremia. ¿Vale? ¿Lo entienden? Vale. En cambio, ¿pero lo entienden o no lo entienden? Ya, a ver en esta de acá. 147 menos 118. ¿Ah? 29. Menos 9. 20. ¿Cuánto tendría que estar el bicarbonato? 14. Escúchenme. 16. Él tiene, ¿cuánto hemos dicho? 20, ¿verdad? O sea, tiene de exceso ¿cuánto? 8. Entonces, ¿cuánto si ha aumentado el GAP en 8, ¿cuánto tendría que haber bajado el bicarbonato? 8. 24 menos 8 debería tener 16. ¿Cuánto tiene? Entonces esto es más bicarbonato o menos bicarbonato. Entonces, ¿qué tiene? Más acidosis. Hipercloremia. ¿Lo entienden? ¿Ahora sí? Este. Ya. 138 menos 109. Menos 16. 3. ¿Cuánto es el GAP normal, doctor? ¿Cuánto ha subido? ¿Cuánto tendría que tener el bicarbonato? 23. ¿Cuánto tiene? Porque además de la acidosis metabólica con un GAP alto, tiene acidosis hipercloremia. Imaginemos lo contrario, doctor. Imaginemos que en este paciente que tenía, que le correspondía tener 20 hemos dicho, ¿verdad? 8, tendría que tener 16 de bicarbonato, ¿verdad? Tiene 20, 8 de exceso de GAP, menos 8, 24 menos 8, 16. Imaginemos que tiene 20 de bicarbonato. En vez de darle acá 17, le sale 20 de bicarbonato. ¿Tiene más bicarbonato o menos bicarbonato del que debería tener? Más. Entonces, ¿qué cosa tiene? Alcalosis metabólica. Tiene acidosis metabólica con un GAP alto, más alcalosis metabólica. ¿Por qué puede pasar esto? Porque es lo clásico que van a ver ustedes en cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque ¿cuál es uno de los síntomas de cetoacidosis diabética? Tiene un paciente con poliuria, polidipsia, pero cuando tiene acidosis, ¿qué hace? Vomita. Y si vomita, ¿qué cosa pierde? Cloro. Ácido, cloro. Ácido. Entonces, si pierdes ácidos, vas a acabar con exceso de bases o no. Entonces, tiene acidosis metabólica alto más alcalosis metabólica. ¿Bacán o no bacán? ¿Sí o no? Falta ejercitar la mente. Toda la residencia yo me he pasado estudiando esta clase. No, es difícil. Para que ustedes puedan llevárselo así, comidito. Vale, ¿lo han entendido? Sí. Vale, ok. Miren, ya está. Eso es todo el estado ácido base. Hay cosas más complicadas que da igual. Pero eso, lo último es el delta de delta. Y ese delta de delta les sirve para interpretar estados mixtos, no las fórmulas que me gustó al inicio, que ustedes pueden aplicar. Y es más fácil. Ustedes van a revisar en el aula virtual master, no sé. Hay un video que yo les he dejado para interpretar el delta de delta. Es una fórmula que es el delta de GAP versus el delta de bicarbonato. Por eso, delta de GAP, ¿qué significa? ¿Cuánto ha variado el GAP, verdad? Y el delta de bicarbonato es cuánto ha variado el bicarbonato. Debería ser 1, pues. Si ha variado el GAP en 20, el bicarbonato debería haber variado en 20. Subir en 20, bajar en 20. Debería ser 1 la relación. Si es menos o más, te produce que tiene alcalosis o así, otra acidosis. ¿Qué es lo que les acabamos de decir? Pero es mejor hacerlo con los deditos. Es más entendible. ¿De acuerdo? Muy bien. Falta 1 minuto para que puedan descansar si gusta o si no seguimos. ¿Quieren descansar 5 minutos? Ya. Descansen
5 o 7 minutos y cuando vuelven, si quieren podemos hacer preguntas sobre esto. ¿De acuerdo? Y luego vemos cetoacidosis, que es mucho más rápido. ¿Vale? ¿Sí? Ya, muy bien. Pueden salir si quieren. Eso también es un poco. Estira la piel, ¿no? Ajá, eso es bien, pero quisiera ver los resultados pero no sé si de qué y cuál. O sea, cómo se leyendo y está como